Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Este mes nos tocó leer, o nos está tocando leer, Eleanor Oliphant Está perfectamente bien. Y pues es un libro que habla de diferentes temas. Dentro de todo lo que habla, y para la conferencia de este mes vamos a estar resaltando lo que es el bienestar emocional y las relaciones interpersonales, que es mucho de lo que vemos dentro de la historia. Entonces, para hablar de bienestar emocional y de relaciones interpersonales, tenemos que hablar también de lo que es esto que vemos en el libro, que es la condición humana, la salud mental y las relaciones interpersonales. Entonces, en Eleanor podemos ver que la condición humana, bueno, dentro de las pocas definiciones que existen o dentro de las muchas, condición humana es la totalidad de experiencias, la realidad y la complejidad de lo que vivimos en nuestro día a día. Es lo que nos hace humanos, por así decirlo. Y la salud mental es el estado de equilibrio entre personas y lo sociocultural, mientras que las relaciones interpersonales son la asociación entre dos o más personas. Entonces, con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, siento que va a ser una charla un poco corta comparada con las previas que hemos tenido en otros libros, porque es un tema que hemos visto de manera en conjunto, de repente en otras historias. Entonces, para esta vamos a hablar de justamente lo que conforma el bienestar emocional y que en base a ello, cómo podemos crear o construir relaciones interpersonales saludables. Ahora, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que es condición humana, salud mental o relaciones interpersonales? Nada más así como que es súper en cortito. Nope. Ok. Entonces, nos vamos a ir a lo que es salud mental. Normalmente cuando pensamos en salud mental, nos imaginamos estos dos escenarios que les pongo yo aquí en las diapositivas, ¿no? O es algo que tiene que ver con terapia porque estás pasando un mal momento y necesitas ayuda, o nos imaginamos a una persona como súper hippie, muy relajada, y entonces la salud mental se empieza a distorsionar con la percepción que tenemos socialmente de ella. Entonces sabemos que la salud mental, muy por la superficie, dentro de lo que vivimos en nuestro día a día, dependiendo de la profesión que tengamos, dependiendo en el círculo en el que nos movemos, dependiendo mucho dentro de nuestro contexto social, es la percepción que vamos a tener de lo que es salud mental. Entre mucha teoría, dentro de la sociedad, la salud mental es algo que se obtiene cuando estás pasando por un trauma. Entonces, buscamos una buena salud mental cuando hay un trauma de por medio y buscamos ayuda profesional. O también tenemos esta percepción de que es una persona que está loca y necesita ayuda para recuperar su salud mental, pero nadie define en realidad qué es salud mental, cómo funciona y así, ¿no? Entonces lo relacionamos con terapia y es igual a estar bien, pero no tenemos la base de qué es estar bien. Entonces, la salud mental entra dentro de lo que es el bienestar emocional. Ahora, el bienestar emocional se conforma de tres vertientes, que es la salud mental, la salud física y la salud social. Estos son los tres componentes de lo que es el bienestar emocional. Cuando, bueno, y más allá de tener un problema de salud mental, les quiero compartir que el bienestar emocional es esencial para que nosotros como personas podamos funcionar adecuadamente en la vida diaria. Es decir, no se limita solo a una cuestión de salud mental, o sea, no se limita a tengo un problema y necesito estar bien. Y hablo de un problema mental, un problema físico o un problema social, ¿no? Hablo de que es esta capacidad que nosotros tenemos de expresar, entender y manejar nuestras emociones en cuanto tenemos una situación como un reto o tratamos de mantener relaciones satisfactorias con otras personas.
Eso es lo que es el bienestar emocional. Entonces, es un conjunto de lo que conforman nuestras personas en la vida diaria. Y esto es algo que podemos ver en el libro, ¿no? Para quienes llevamos la mitad del libro, el 40%, el 20%, el 10%, para quienes ya lo terminaron, creo que pudieron notar que nuestra protagonista es una persona que carece de un bienestar emocional saludable, porque todos tenemos bienestar emocional, pero no todos tenemos un bienestar emocional saludable. A veces tenemos un bienestar emocional que se ve afectado por diferentes situaciones que van pasando a través de nuestra vida. Entonces, es un componente de muchas cosas. Y bueno, como les decía, se compone del estado mental, el estado físico y el estado social. El estado mental es el que asociamos con la salud mental, porque también es llamado bienestar mental o psicología, ahí me faltó, pero es día a día. Entonces, el bienestar mental o la salud mental es lo que nos permite sentir, pensar y actuar de forma plena en nuestro día a día. No es simplemente estar felices, no es simplemente pasarla bien todo el tiempo, no es siempre estar de buenas con las personas, no. Eso no es salud mental. Salud mental es que independientemente de las experiencias de vida positivas o negativas que tengamos, son situaciones que de manera, con ciertas herramientas que vamos a ir adquiriendo, van a ir mejorando. Entonces, tener una buena salud mental implica un equilibrio entre tu persona, el entorno en el que te manejas y incluye este estado psíquico saludable. Va muy relacionado a cómo manejamos nuestras emociones. Es decir, somos capaces de expresar nuestras emociones, de hablarlas, de sentirlas, de hacer acuerdos con personas. Eso es salud mental, que compone parte del bienestar emocional. Cuando hablamos de salud física o bienestar físico, yo les puse ahí 4 ejemplos, ¿no? Comer, dormir, actividades físicas y adicciones. ¿Por qué? Porque el bienestar físico no solo habla de cómo nos sentimos físicamente, si tenemos algún problema de salud. Sí, es importante, pero no es determinante. El bienestar físico empieza comiendo bien, durmiendo bien. Hay algo que se llama higiene del sueño. Si no tenemos una buena higiene del sueño, no podemos tener un bienestar físico saludable. La higiene del sueño es cuando nosotros regulamos una rutina antes de irnos a dormir, ¿no? ¿Qué haces antes de ir a dormir? Para que puedas alcanzar un estado de sueño inmediato cuando te acuestas en tu cama, ¿no? A lo mejor mi rutina de sueño tenemos ahora con las tecnologías, por ejemplo, yo en mi caso, yo sí me duermo con el teléfono en la mano de que estoy tonteando, pero mi rutina de sueño es voy a pendejear 5 minutos, 10 minutos en el teléfono, voy a mensajear con personas que quiero y ya. Después de eso se apaga todo y a dormir, ¿no? Y en mi cerebro ya se hace de manera automática. Pero para eso previamente ya cené, ya me lavé los dientes, ya me hice mi rutina de cara, ya tomé agua, ya tomé mis medicamentos, ya me acosté, apagué ciertas luces, pendejé 5 minutos, mandé mensajes, se acabó y a dormir. Entonces, eso es una higiene del sueño, que ustedes creen sus rutinas, que les funcione dentro de su rutina y dentro de su personalidad también, pero que les permitan decir, en este punto yo ya me voy a dormir después, ¿no? Ya no va a haber nada que interrumpa mi sueño. Cuando hablamos de comer, hablamos de una salud alimenticia, que es llevar la dieta correcta, comer a tus horas. Son 3 comidas más 2 colaciones. Eso es lo normal. Hay personas que por dieta llevan más comidas, a veces algunas más fuertes, y bueno, eso va variando dependiendo a tu físico. Y si llevas un seguimiento con un nutriólogo, pues ya tienes un mayor control. Pero si no lo llevas, pues puedes empezar por decir, bueno, voy a dejar de tomar tanto refresco, voy a bajarle las tortillas, voy a bajarle al pan, voy a empezar a comer más cosas verdes.
o voy a comer más carne, o voy a comer más pescado. Entonces, buscar balancear tu vida alimenticia de una manera que sea saludable para ti, ¿no? Por ejemplo, si eres alérgico a ciertas cosas, evidentemente vas a buscar no comerlas. Es un ejemplo. Cuando hablo de actividad física, no les estoy pidiendo que vayan al gym y eso no se refiere a eso, se refiere más a que tu cuerpo sea saludable. Es decir, que tu cuerpo tenga todavía la capacidad de hacer actividades físicas sin cansarse. Un ejemplo muy básico es, yo vivo en un cuarto piso y sé que mi salud física anda mal si yo en el tercer piso ando sacando los pulmones. ¿Por qué? Porque hay algo mal en cómo regulo yo mi respiración, en por qué me está afectando subir las escaleras. Y eso es algo que ustedes pueden ir viendo en sus rutinas, en dónde se están cansando o qué es lo que les está fatigando, si ya les empezó a doler la espalda, la rodilla, la cadera, ya fueron al médico, ya se atendieron, ya visitaron a un fisioterapeuta. Entonces, la actividad física regula el cómo funciona tu cuerpo y cómo se siente y te permite poder identificar en dónde está pasando algo para que tú puedas hacer algo al respecto. En general, los organismos de salud lo que recomiendan es que al menos tengamos 30 minutos de actividad física durante el día. Y esto puede ser salir a correr, salir a caminar, hacer tal vez pilates, yoga, este tipo de cosas, ¿no? No tiene que ser una actividad física fuerte, solamente tiene que ser una actividad física que se salga de tu rutina. Si tú no caminas mucho, salir a caminar 30 minutos todos los días y vas a empezar a ver diferentes cambios en tu cuerpo. Y por último, les puse adicciones. Con respecto a adicciones me refiero al alcohol, al cigarro, evidentemente quien fume mota, pues mota, y quien se meta otras cosas. No es prohibirlas, es regularlas. Al final del día, tanto lo mental, lo físico como lo social es algo que tenemos que aprender a regular nosotros mismos. Entonces, si a ti no te gusta tomar, no caigas en la presión de tomar porque en tu círculo así se hace. Si a ti no te gusta fumar, no fumes por presión social. Si te gusta fumar, adelante, pero ten un límite. A lo mejor puedes decir, bueno, voy a ser fumador social, voy a fumar cada que vea a mis amigos y se nos antoje un cigarrito. O, sabes que estoy muy estresado esta semana, me voy a fumar uno o dos y ver regulando la cantidad de lo mismo con el alcohol, lo mismo con la mota o con otras adicciones. Es importante reconocer a que eres adicto y entender que toda adicción en exceso hace daño. Entonces, es aprender a regularlo. No es que no sepamos que fumar nos daña los pulmones, no es que no sepamos que el alcohol daña también nuestro sistema cognitivo. O sea, lo sabemos, pero aún así lo hacemos porque encuentras una satisfacción en esa adicción. Tanto lo puede ser el azúcar también, ¿no? O sea, si es una persona muy dulcera y de repente le quieres bajar a los dulces, pues también tienes que aprender a regular porque todo es un proceso. Y terminamos con lo que es el bienestar social. Y dentro del bienestar social entran las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el bienestar social nos habla de todas aquellas interacciones que tenemos con dentro de familia, fuera de familia, amistades, trabajos, desconocidos y otros círculos que podemos ir viendo durante nuestra vida. O sea, son todas esas personas con las que nos relacionamos. Y un buen bienestar social habla de que eres una persona que es capaz de poner límites y un límite no es ir a imponerle a la otra persona lo que tú quieres. Un límite es qué es lo que estás dispuesta a soportar y si esa persona traspasa eso, qué consecuencia va a haber, ¿no? Por ejemplo, digamos que entre nosotros, mi límite es, ¿saben qué? A mí no me gusta que se hagan comentarios misóginos respecto a las personas. No me gusta. Y de repente, y les digo, y la siguiente vez que alguien diga un comentario como estos, yo me voy a levantar y me voy a ir, porque yo no estoy de acuerdo. Y si se sigue repitiendo, yo voy a dejar de hablarles. Entonces, cuando llega a esa situación, entiendo que sea así para ti, pero te estoy pidiendo
que no lo hagas mientras yo estoy presente, porque para mí es importante. Y si tú no respetas este límite, la consecuencia va a ser esta. Y si cuando llega la situación nosotros no respetamos nuestro propio límite, quiere decir que no estamos regulando nuestro bienestar social, porque ya estamos dejando de ver por nosotros y estamos empezando a permitir ciertas actitudes con nuestros amigos. Entonces, es saber poner un límite, saber respetar un límite también y el desarrollar empatía en las situaciones, ¿no? El entender que no todo gira en torno a ti, que las personas tienen diferentes actitudes y reacciones ante mismas situaciones, pero es tratar de ponerse en el lugar del otro. Y desde este amor, desde este entendimiento, tratar de entender en cómo lo sienten y ver en qué punto podemos llegar a un punto medio. Entonces, con respecto a estos tres, a cómo se crea el bienestar emocional, ¿tienen alguna duda o les gustaría abordar algún tema en específico o dar algún ejemplo de? No, yo estoy bien. No, sin dudas. Ok, entonces, como les decía, creo que tenemos como que en general tenemos la idea de lo que está pasando tanto en el libro como ahorita en esta conferencia. Son temas que ya sabemos de qué van porque dentro de lo, digámoslo, es como en general, como común saber estas cosas cuando tienes un buen constructo en tu círculo social, porque van compartiendo estas ideas. Entonces, si pasamos del bienestar emocional, entramos a los que son las relaciones interpersonales. Estas siempre nos cuestan un poco más si no tenemos lo anterior regulado. Si tú no sabes regular tus emociones y no sabes expresarlas, va a ser un poco más difícil que entiendas cómo funcionan las relaciones interpersonales. Entonces, así a grandes rasgos, es una fuerte, profunda conexión cercana o asociación entre dos o más personas y estas pueden ser reguladas tanto por la ley como por la costumbre o por acuerdo mutuo. Las relaciones interpersonales, la gran ventaja es que mucho está regulado por el constructo o el concepto social que se tiene de ellas. Se fundamenta en grupos sociales en especial. Estos mismos grupos sociales cuentan con diferentes, perdón, es que acaba de llegar alguien, denme un segundo. Gracias, perdón. Entonces, como les decía, las relaciones interpersonales están reguladas, claro que por nosotros mismos, pero también están reguladas por nuestra sociedad, ¿no? Así como tenemos el concepto de lo que está bien y lo que está mal, porque hay leyes que establecen lo que está bien y lo que está mal, es una manera de regular las relaciones interpersonales. Pero luego entra en el juego lo que es la cultura, la sociedad. Entonces, los modelos sociales que existen interfieren en el cómo nosotros nos vemos afectados cuando hablamos de cómo relacionarnos con una persona, porque pareciese que hubiera una regla no escrita de cómo te tienes que comportar. Por ejemplo, si estás en casa, es normal pensar que puedes estar más cómoda, que no necesitas estar maquillada, que no necesitas tener el gran outfit. Y en cambio, cuando estás en la oficina, es normal que pienses que tienes que ir maquillada, bien vestido, afeitado, a lo mejor si eres hombre, con buen porte, buena higiene, y que si vas a convivir con alguien siempre es desde el respeto, porque tienes superiores y probablemente vas a tener personas que están debajo de ti. Entonces te piden otro tipo de vocabulario y empieza a ver estos constructos sociales de cómo se debe de interactuar. Entonces esto empieza a afectar el cómo tú te relacionas con otras personas dependiendo en qué entorno estés. Para regular una buena relación interpersonal, como les mencionaba antes, tenemos que tener nuestros pilares del bienestar social, perdón, del bienestar emocional firmes.
en especial el que abarca lo mental y lo social. Saber regular estas emociones nos permite regular el cómo interactuamos con las personas. Yo les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué comportamientos estás permitiéndole a la otra persona, ¿no? ¿Qué en tu actitud le está diciendo a tus amigos o a las personas con las que convives, puedes hacer esto porque yo estoy bien con ello? Entonces, es básicamente conocer cuáles son tus áreas de oportunidad, qué es lo que no estás dispuesto a tolerar, qué es lo que estás dispuesto a tolerar. Como les decía, no se trata de imponer, no se trata de no resolver un problema, se trata más que nada de justamente hacer una reflexión sobre tus propias experiencias de vida y cómo esto va a ir afectando el cómo te mueves en tus círculos sociales. Entonces, dentro de la historia de Eleanor vemos mucho abuso desde el bullying. Entonces, cuando hablamos de bullying, esto lo vimos cuando leímos Invisible. El bullying es una serie de situaciones que como personas empezamos a ir permitiendo al no saber poner límites y las otras personas al no saber respetarlos. Entonces, Eleanor se ve en una situación muy difícil cuando interactúa con las personas con las que trabaja y con las pocas personas con las que decide socializar. Entonces, nos vamos metiendo a cómo incluso queremos relacionarnos, si queremos relacionarnos con alguien. En algún punto de la historia vemos que Eleanor, bueno, desde el principio de la historia vemos que en el caso de Eleanor, ella decide no tener interacción social, decide alejarse de ese círculo, ella es trabajo a su casa y de repente tiene ciertas adicciones ahí que vamos viendo durante toda la historia. Entonces, es lo mismo para nosotros, ¿no? ¿Cómo estás cuidando tus relaciones interpersonales? Primero, ¿sabes qué es lo que te gusta hacer fuera de tu trabajo, fuera de tu casa, fuera de tus hobbies? O sea, ¿qué persona eres fuera de esas tres áreas? Y si ya lo identificaste, ¿cómo te gusta relacionarte? ¿Qué comentarios permites cuando estás con otra persona? Y por comentarios me refiero a esas situaciones que te hacen sentir incómoda. Cuando estás incómoda o incómodo, las expresas o te las guardas. Porque si te las guardas y a lo mejor tienes tus motivos, imagino que más adelante las vas a abordar. Pero si no pasa eso, si no las abordas eventualmente, es una bola de nieve. O sea, se va haciendo más grande, más grande y más grande. Y va a llegar un momento en el que va a explotar, pero va a ser porque desde un inicio no supiste poner un límite, no supiste identificar, esto es algo que me molesta, ¿no? Y vamos a ponerlo desde un ejemplo, ahorita somos más mujeres, entonces, así que de una disculpa por el ejemplo, pero llega una edad para las mujeres donde nos empiezan a presionar y los hijos, y la boda, y el novio, y esta esfera va cambiando en diferentes círculos de tu vida en el que te encuentres, ¿no? A lo mejor si llevas mucho tiempo soltera te van a empezar a cuestionar, ¿y el novio para cuándo? Seguramente con los hombres es igual, ¿no? ¿Y la novia para cuándo? Y ya cuando tienes pareja, empieza a aumentar ese círculo. ¿Cuándo se van a casar? Y ya que se casaron, ¿cuándo van a tener hijos? Y dentro de todo este círculo que empezamos a ver, ¿en dónde pusieron el límite? ¿Lo pusieron? ¿Lo expresaron? Si sí les molestó, ¿por qué no hicieron algo? O dentro de su lógica empiezan, bueno, es que mi papá ya está grande, mi mamá ya está grande, o ya no sabe lo que dice, o ya está en una edad que ni siquiera vale la pena decirle algo, o nada más los veo una vez al año, voy a permitir que esto pase porque pues no los voy a volver a ver hasta el siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes para ir justificando acciones que no les gustan? Porque esas son las bases que van a ir sentando sus relaciones interpersonales, ¿no? En lo que están permitiendo y lo que no están permitiendo. Ahora bien, eso es del lado de nosotros, desde lo que yo permito y lo que yo consiento. Pero ¿qué pasa cuando es al revés, no? ¿Qué pasa si llega un amigo y te dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo te expresas de estas personas o a lo mejor tu léxico es más florido.
Y de repente llega alguien y te dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta que hables con tantas groserías. Yo siento que es ofensivo y me hace sentir mal. Me gustaría que pudieras no decir tantas cuando estamos juntos o que pudiéramos encontrar un punto medio entre todas las groserías que dices y todo lo que a mí me incomoda. A lo mejor podrías bajarle. Vaya, empezamos a ver a esta negociación. Entonces, lo primero es te vas a ofender, vas a entender desde dónde viene la petición de la otra persona, porque muchas veces depende de la otra persona. Tal vez ella o él no es una persona que le gusta decir groserías, que creció en un círculo donde nunca se escucharon, a él o ella no le parecen bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a justo a tratar de generar esta empatía, algo que, como yo les decía, lo vemos en la diapositiva anterior. Esto que compone lo que es el bienestar emocional va a sentar las bases para que nosotros podamos tener estas relaciones interpersonales. Entonces, con respecto a las relaciones interpersonales, ¿tienen alguna duda? ¿No? No, Ok. Y como les decía, pues es una manera de construir la persona que somos ahora. En lo que vemos con Eleanor, nosotros podemos abordar, yo les puse 6 perspectivas, que son lo que podemos observar dentro de la historia. No voy a adentrarme mucho a todo por no hacerles spoiler, y las áreas de oportunidad, qué es lo que podemos aprender de esta historia que podemos llevarnos con nosotros. Entonces, dentro de lo que vemos en la historia de Eleanor, nos encontramos con el primer rasgo, que es un trastorno de personalidad. Entonces, un trastorno de personalidad nos habla de la falta de empatía y la dificultad para establecer relaciones sociales. Muchas veces presentan comportamientos rígidos, tienen esta dificultad de conectarse emocionalmente, que normalmente es un indicio de algún otro trastorno subyacente. Entonces, con Eleanor podemos darnos cuenta que ella es una persona que le cuesta mucho entender por qué la otra persona eh, reacciona de la manera en que reacciona. Ella no le gusta establecer relaciones sociales, las evade totalmente. Muchas veces no entiende sus emociones también. Hay escenas donde nos las encontramos que de repente se dio cuenta que está llorando, o es un personaje un poco incómodo de leer en un inicio porque justamente no entra dentro de la norma que sería un personaje en alguna otra historia, ¿no? Eleanor tiene esta manera de entender de la situación, y creo que si lo vamos leyendo, podemos encontrar que sería normal reaccionar de ciertas formas. Entonces, en el principio de la historia hay una parte donde ella va a tomar una copa con Raymond. Entonces llegan a este bar y ella quiere ir a pedir la bebida, ¿no? Entonces cuando llega con el mesero, le comenta esta parte de no me vas a servir la bebida si es tu trabajo. Y la manera en la que ella lo dice no es la manera socialmente aceptada, y por eso el mesero, el bartender se molesta con ella, ¿no? Incluso le da la charola después de mala gana. Y en la mentalidad de Eleanor, cuando vamos leyendo este fragmento, podemos entender que ella no entiende por qué se molesta, porque lo lógico es en su cabeza que ese es su trabajo y debería estar agradecido por la poca o mucha propina que le dejó. Entonces, esto nos habla de esta falta de empatía que ella tiene. Luego, más adelante se puede ver el trauma infantil, que por trauma infantil nos referimos a un abuso físico y emocional. Y este tipo de abusos, cuando suceden en la infancia, se ven reflejados en cómo interactuamos después. Afecta el comportamiento y la percepción que tenemos del mundo, porque cuando somos pequeños estamos sentando las bases de lo que es nuestro comportamiento, de cómo interactuamos con las personas, de lo que percibimos como normal o anormal. Y cuando vamos fundando o creciendo esos cimientos,
van a ir afectando el cómo nos relacionamos ya de adultos. Es por eso que Eleanor presenta todos estos rasgos cuando la conocemos al inicio de la historia, ¿no? Empezamos a ver cómo ella, pues le cuesta mucho entender cómo funciona la vida, le cuesta mucho entender por qué las personas actúan como actúan, pero viene desde todo lo que vivió desde chica, desde cómo es su apariencia física y cómo llega a esa situación y cómo ella trata de ir conviviendo y compaginando con respecto a lo que aprendió desde pequeña. Luego en el tercer punto les puse el aislamiento social. ¿Por qué? Porque es algo que vemos desde el inicio del tema. Eleanor hace un aislamiento autoimpuesto, porque no es que no sepa socializar al 100%, carece de esa habilidad, ¿sí? Es algo que podía mejorar, sí, claro que sí. Sin embargo, es algo que ella desde su razonamiento lo impone, porque no quiere seguir experimentando las diversas situaciones que va presentando en su vida, ¿no? El cómo la tratan los demás, el cómo las perciben los demás y así. Entonces, pues es el resultado de las experiencias pasadas y esto se ve afectado también en su salud mental. Contribuye muchísimo a los sentimientos de desesperanza y desconexión, precisamente por todo lo que ha vivido gracias a este impuesto aislamiento social, también no se permite conocer otro tipo de percepciones. Y luego entra también lo que es las rutinas, porque Eleanor empieza a decidir a tener, bueno, es de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, de tal hora a tal hora va a beber y después es dormir y al otro día es repetir. Entonces, estas rutinas también le generan o le promueven en su aislamiento y le reafirman que lo que está haciendo está bien. Y pasamos a lo que es la autoimagen y la autopercepción. Para quienes vamos un poquito más adelante de la historia, e incluso para quienes están empezando, sabemos que Eleanor cuenta con unos rasgos en la cara bastante marcados y ella tiene una autoimagen negativa y distorsionada, precisamente porque todo el mundo reacciona ante ella con gestos de desagrado, el bullying que vivió de chica, y esto ha ido condicionando el cómo se autopercibe. Eleanor no se percibe como una chica linda. Ella empieza a ver todo lo que está mal dentro de su cuerpo, de su cara. No es a nivel de cómo se comporta, es más a un nivel de ella cómo se percibe, ¿no? No le gusta su cabello, no le gusta su cara, el tema de su cuerpo, y a veces te lo dice, estoy bien, pero no es para tanto, ¿no? O sea, tengo lo que todo mundo tiene, y con respecto a la cara, pues es un tema más difícil. Y luego la autopercepción es en ella y en todos el obstáculo para alcanzar el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque la autopercepción es la que nos brinda esta empatía, la que nos hace desarrollar la empatía, que lo vemos más abajo. La autopercepción es el cómo nos percibimos como somos, cómo nos hablamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Entonces, estas dos vienen de la mano y son los cimientos para la autoestima y el cómo funciona la autoestima, ¿no? Ahora, el desarrollo de empatía, pues lo vemos a través, en el caso de Eleanor, lo vemos a través de su relación con Raymond, porque Raymond es como el puente que existe entre la sociedad real y lo que pasa en la cabeza de Eleanor. Esto lo lleva a romper su aislamiento y ella empieza a generar otro tipo de situaciones que en nosotros como personas, el desarrollar empatía nos permite tener mejores interacciones sociales con otras personas, nos permite entender mejor el por qué pasan ciertas cosas e incluso nos hace ser más amables con otros. Y empezamos a desarrollar una resiliencia, que es
la resiliencia es la manera en la que tomamos las situaciones que vienen, ¿no? ¿Qué lado ves? ¿Qué es lo que haces cuando pasa una situación? Entonces empezamos a desarrollar esta resiliencia que nos permite seguir adelante ante los problemas y nos aleja de este estado de salud mental negativo, ¿no? Porque si no tenemos una resiliencia ante ciertas cosas, es muchísimo más fácil que desarrollemos algún tipo de depresión, porque los sentimientos empiezan a amontonarse de manera negativa y como no tenemos las herramientas para regularlos, empezamos a caer en una depresión. Esto es poco de lo que se puede ver dentro de la historia y todo esto viene a afectar el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque afecta el cómo nos percibimos, el cómo interactuamos y el cómo cuidamos de nuestro cuerpo. Tanto la autoimagen, la autopercepción, el desarrollo de empatía y la resiliencia son fundamentos importantes para que tengamos un buen bienestar emocional. Entonces, si no sabemos regular eso o si estamos en un punto bastante bajo, no vamos a saber cómo expresarlo. Ahora, dentro de la rutina de Eleanor, al ser tan monótona y falta de conexiones humanas, empieza a generar pues este tema de soledad. Y empezamos a ver las áreas de oportunidad. Entonces, de igual manera, para las áreas de oportunidad yo les puse 6, que es las conexiones sociales, que son las que vamos a ir fundamentando o más bien crecer los cimientos con las relaciones sociales, con lo que ahora sabemos que es el bienestar social, el bienestar emocional. Desde la empatía, desde los límites y desde esta creación de acuerdos. Después les puse buscar ayuda profesional, porque estamos en una época donde ya no es tabú buscar ayuda profesional con respecto a un tema, es buscar al profesional adecuado para ti. Entonces, yo siempre les digo esto, no vayan a buscar un psicólogo porque los psicólogos son los egresados de la licenciatura de psicología y como tal no tienen la experiencia ni los estudios para brindar terapia. Ellos lo que tienen que hacer es seguir estudiando y seguir preparándose porque quien te puede ayudar es un psicoterapeuta, te puede ayudar a sentar las bases de qué es lo que necesitas, ¿no? El psicoterapeuta te puede decir, no es conmigo, tal vez necesitas un psiquiatra, o no es con el psiquiatra, tal vez o no es con el psiquiatra, tal vez sí es un psicoterapeuta, pero no es mi enfoque. Tal vez necesitas a alguien especializado en cognitivo-conductual, en humanismo, en holística, en vaya. Hay diferentes enfoques dentro de la psicoterapia. Es una gran rama. No necesitas estar pasando por un problema. Puedes ir por crecimiento personal, puedes ir para tratar de entender mejor qué es lo que pasa en tu vida, puedes ir para aprender a regular tus emociones. Y esto no quiere decir que seas una persona explosiva o depresiva, sino que a lo mejor está pasando algo en tu vida y no sabes cómo expresar las cosas y no cuentas con las herramientas para expresarlo o regularlo. Acude con un especialista. Te pueden enseñar a regular todas estas emociones y a canalizar lo que está pasando. Luego, el desarrollo de empatía. Esto es algo que también surge a través de herramientas que la misma vida te va a ir brindando o que tú mismo vas a ir encontrando. Claro que si tienes la ayuda de un profesional es más fácil, pero no es algo que tengas que buscar una ayuda en específico para encontrar, ¿no? Desarrollar empatía es simplemente empezar a entender por qué las otras personas sienten como sienten, ¿no? Es preguntar qué es lo que está pasando, cómo te puedo acompañar en esto. Depende mucho también de qué tipo de persona eres. Y yo sé que hay personas que tienen cierto rasgo de autismo, cierto rasgo de TDA, entonces no regulamos igual, no expresamos igual. A veces para nosotros es más te voy a compartir una historia mía porque eso va a reflejar tu historia, porque son historias similares y quiero que entiendas que yo te puedo entender así, ¿no? Entonces también es expresar esta parte, ¿no? De entender, de decirle a esa persona, oye,
no es que yo quiera tomar el foco de lo que te está pasando, solo quiero que sepas que te entiendo porque viví una experiencia similar. Y es entender también si a la otra persona no le gusta, bueno, pues es empezar a regular esa situación. Ahora, también es trabajar en la autopercepción. No diría que eso llega solo, creo que la autopercepción sí es algo que deberías buscar a través de ayuda profesional, porque es como si un ciego quisiera guiarse de un ciego, si vas y buscas ayuda a lo mejor en un libro o con una amiga o en unos videos, precisamente porque es como tú lo estás digiriendo. Entonces, sí creo que necesitas a una persona que te pueda decir, vamos a trabajar en tu autopercepción, vamos a hacer diferentes ejercicios, tal vez nos va a llevar un par de meses, pero vamos a llegar ahí eventualmente, ¿no? Entonces, es justamente empezar a trazar un camino para la autopercepción, porque esta te va a brindar una percepción también de tu autoimagen diferente y esto va a ayudar a nivelar o regular tu autoestima. Ahora, rutinas saludables. Esto es algo que hablábamos en la reunión pasada. Yo les he dicho que las rutinas saludables nos mantienen sanos. No hablo solo de comer bien, de dormir bien y de tener hobbies, ¿no? Hablo de que dentro de tu rutina diaria no termines exhausto de ti. Es decir, que en tu rutina tengas espacios de descansos, tengas espacios de recreación, tengas tiempo, claro, de comer, y empiezas a generar esta rutina, tú la puedes llevar por tiempos, a lo mejor por situaciones, ya depende mucho de qué tipo de persona seas, ¿no? No es algo que pasa de un momento a otro. Hay muchas teorías que dicen que un hábito se hace en 30 días. A veces no pasa, a veces a algunas personas les toma más o menos, pero ir empezando una rutina saludable es ir empezando a reflexionar sobre tu día a día. ¿Qué es lo que pasa en tu día a día siempre? Siempre, algo que no puede faltar. Así sea trabajo, o ir al baño, o desayunar. Algo que siempre pasa, ¿no? Que dentro de esa misma rutina, perdón, dentro de esa misma rutina, ustedes encuentren lo que la hace saludable para ustedes, lo que la hace funcional y poco a poco ir implementando estos buenos hábitos. Por ejemplo, dentro de mi rutina, yo a veces tengo días muy cansados, a veces tengo días muy ligeros, pero algo que no puede faltar en mi rutina es bañarme. Sé que suena algo muy básico, pero hay veces que mi mismo estado mental me hace sentir tan mal o tengo días emocionalmente muy bajos que no se me antoja bañarme, que no se me antoja comer, pero lo tengo ya tan en automático en mi rutina, tan cimentado que no me falta. Y eso me hace sentir bien durante el día eventualmente. Es decir, mi rutina me ayuda a regular mi estado emocional. ¿Por qué? Porque si yo no me baño ese día, me voy a sentir más mal. Si ya me siento mal, me voy a sentir más mal. Entonces, durante el día va a llegar la hora de la comida y no me va a dar hambre. Y se va a ir acumulando, va a ser una bola de nieve que va a ir creciendo durante todo el día y no voy a salvar nada de la rutina que tenía yo hecha. Entonces, crear rutinas toma tiempo, son cimientos que van poco a poco, pero eventualmente tienen este regalo que te dan porque te ayudan a regular otras cosas. Como viene en el punto 6, es la paciencia al cambio. Entonces, la rutina son puntos en tu día o pasos en tu día que no pueden faltar porque eventualmente esa va a ser la base cuando tengas un mal día, cuando tengas un día bajo. Como yo les decía, en mi caso es el bañarme, y el hacer 2 comidas al día, cuando menos. O sea, si yo no puedo mantener esas 2 en mi día a día, algo está yendo muy mal y yo lo puedo identificar, entonces puedo hacer un momento de reflexión conmigo y decir, ok, ¿qué está pasando? Y yo tengo mis propias herramientas para ir, ¿no? Mis emociones, el cómo me voy sintiendo, el cómo voy entendiendo que algo malo está pasando. Y por algo malo me refiero a algo que está detonando justamente una sensación o sentimiento que no está ayudándome en mi bienestar emocional. Entonces, cuando eso se va acumulando, hacer conexiones sociales es un poco más difícil.
Les quiero poner otro ejemplo antes de pasar a darles la palabra. Me pasó hace bien poquito. Entonces, normalmente todas las personas con las que salgo saben que, o sea, amigos, saben que tengo una batería social muy baja. Entonces, yo siempre les aviso, ya no voy a hablar, pero no es porque no quiera estar en la conversación, es porque ya estoy muy cansada, ya mi cuerpo y mi mente ya no me da para emitir un sonido y contribuir a esta conversación, pero voy a estar aquí, no me voy a mover, no te voy a hablar, a lo mejor voy a sentir y voy a aportar una o dos frases y ya. Y mis amigos lo entienden, ¿no? Porque saben que soy una persona con batería social baja y de repente me apago. Entonces me pasó que este fin de semana estuve con unos amigos y de repente llegó un momento donde me cansé mucho, ¿no? Y tengo la suerte de tener una pareja también que lo entiende, entonces de repente a mí se me olvidó decir, esto ya no puedo, y él fue como, Angie va a dejar de hablar porque se siente muy cansada, pero si le preguntas algo, pues te va a hablar, te va a decir sí, te va a decir no, o así, ¿no? Entonces ya, él se encargó de eso, pude recargar yo batería un rato, no lo logré, ese día yo no lo logré, me levanté y me fui al cuarto. Entonces, ellos lo entienden porque es una base que cimento con ellos cuando nosotros hablamos, ¿no? Cuando ponemos los límites de nuestras interacciones. Entonces, ellos saben que no es que yo la esté pasando mal, es simplemente que ya mi cuerpo no sabe cómo seguir interactuando cuando la batería está tan baja, ¿no? Entonces, yo me regulo yendo a dormir y a lo mejor necesito unos minutos o necesito estar en el teléfono sin hablarle a nadie y sin interactuar con nadie, pero son las maneras en las que yo solita voy regulando mi batería social. Y las personas que conviven conmigo lo entienden, ¿no? Lo mismo me pasa cuando hay una reunión, me voy a quejar todo el día hasta antes de la reunión, pero ya cuando llega la reunión ya lo disfruto porque aprendo a regular este proceso. Entonces, son estas áreas de oportunidad que todos tenemos y tenemos que aprender a regularlas. Ahora, con respecto a esto, ¿tienen alguna duda dentro de ya sea lo que se puede ver dentro de la historia o de las áreas de oportunidad? Yo no, gracias. Vale, entonces, dentro de la historia de Eleanor, la verdad es que es dentro del tema, lo más importante es esto, el bienestar emocional y el cómo regulamos nuestras interacciones personales. Ahora bien, sí les voy a dejar tarea respecto a esto junto con el libro, porque es una área de oportunidad para nosotros para entender y conocernos. Así que dentro de lo que es la presentación, muchas gracias, porque, como les decía, es un tema que tenemos muy digerido porque lo hablamos siempre en las reuniones, sale a colación, es algo de lo que también quien convive conmigo sabe que siempre hablo, entonces es más fácil de llevar, es normal que no tengamos preguntas precisamente porque lo refuerzo, ¿no? El círculo que hemos creado aquí, la comunidad que se ha creado aquí, entiende cómo funciona el bienestar emocional y entiende cómo vamos regulando nuestras interacciones porque somos el mismo ejemplo de ello. Ahora bien, voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y, y voy a detener la grabación porque dentro de lo que es el tema ya abordamos todo y vamos a pasar a la tarea que les voy a dejar para la reunión que vamos a tener a fin de mes. Entonces voy a detener la grabación, ¿vale?